Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Marcelino y Pedro. Ambos santos padecieron el martirio en tiempos de Diocleciano, en el año 303. Marcelino era un presbítero y Pedro era conocido como exorcista. Fueron arrestados por proclamar la fe y luego llevados a un campo apartado para hacerlos desaparecer totalmente. Allí se los obligó a limpiar el lugar en donde serían ejecutados y a cavar su propia fosa. Fueron decapitados por un verdugo que luego describió el suceso. En ese lugar, Constantino levantó una basílica, que luego fue destruida por los godos y restaurada por el Papa Virgilio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta 7ª semana del tiempo de Pascua. Después de la ascensión del Señor, nos estamos encaminando hacia la gran fiesta de Pentecostés. Y así finalizaremos nuestro camino pascual. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Infunde, Señor, en nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron al Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó Pablo. «El de Juan Bautista», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a los oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Le contestó Jesús: ¿ahora creen? Pues miren, está por llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado. Y a mí me dejarán solo,
pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué lindo lo que nos dice hoy la palabra del Señor. Primero nos vuelve a recordar, por fin llévate llama bejojina, ahora sí que hablas claro, Señor, hoy cuama, entonces ya vemos la ereajina. Pero Jesús después comienza con su discurso, ¿verdad? Y nos vuelve a llamar la atención y sobre todo para que estemos atentos. Porque ustedes dicen, bueno, ahora estamos seguros, ahora entonces más o menos estamos comprendiendo lo que tú nos dices, Jesús, etc. Pero él se hace una pregunta retórica al mismo. Ustedes ahora creen. Pero atención, ¿viste? Eso es entonces como un desafío, ¿verdad? Que está haciendo el Señor para cada uno de nosotros. Llegará la hora, o mejor, ya ha llegado, en que ustedes se van a dispersar cada uno por su cuenta. Y claro, Él está todavía vivo, está compartiendo con nosotros, nos está enseñando y nos está diciendo lo que sucederá con su muerte y sobre todo incluso con su resurrección. No van a tener todavía esa fuerza necesaria si es que ustedes no se adhieren plenamente a lo que yo les estoy diciendo. Pero recordemos que estamos en esta semana de preparación para la venida del Espíritu Santo. Cuando lleva la ascensión y decíamos que vamos a ser nosotros quienes tenemos que llegar a todos nuestros hermanos, a todas las naciones, a todo el mundo para predicar el Evangelio. Pero de ustedes ahora creen por eso, pero miren, va a llegar la hora, o mejor dicho, ya ha llegado en que cada uno de ustedes pedí para pata de aquí para allá porque anda pecuamos, ahí va la peyapota. Y ustedes al final de cuentas me van a dejar solo porque pequilleta pea, ¿verdad? Pero les aseguro que yo no estoy solo porque está conmigo el Padre. El Padre es el que está conmigo y así yo les he hablado, queridos amigos, con mucha apertura de corazón. Entonces la penduponara, llevas a peicua ponara, de isla, llego anga, poeyarire, peñeñandu y daina. Pero que quiero que tengan paz, dice, quiero que tengan. Por eso les he hablado de esto antes de que yo me vaya. ¿Saben por qué? Porque en el mundo, dice, ustedes tendrán luchas. Ustedes en el mundo tendrán luchas. Quiero que estén preparados, quiero que sepan y sobre todo quiero que se pongan verdaderamente con mucha fuerza para luchar contra todas estas cosas negativas que nos pueden desanimar. Y entonces continúa Jesús diciendo, pero, famoso adversativo, que en este sentido es de una manera muy linda, ¿verdad? Muy positiva, dice, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Queridos amigos, estamos entonces entrando en esta semana, hoy en este lunes 2 de junio, para que entremos, que sepamos, veamos, entendamos, ¿verdad? Que vamos a tener muchas tribulaciones, dificultades en el mundo. El Señor nos promete, nos dijo, se fue, subió al cielo y nos dijo, buscadme el Espíritu Santo. Y por lo tanto, tengan valor, porque si yo he vencido al mundo, ustedes, alter Christi, tienen que vencer toda corrupción. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que anuncie y testimonie con alegría el mensaje de Cristo Jesús a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los padres de familias, para que por gracia del Espíritu Santo y con nuestra colaboración lleven adelante la misión de construir una familia cristiana, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor los lleve a la vida eterna, oremos al Señor.
Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este santo sacrificio nos purifique, Señor, y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo con la ascensión, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios.
nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida, y enamoras y entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus cibus viatorum, pene panis filiorum, corpus Christi adoramos te. He aquí el pan del cielo, alimento
Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,